Debut con victoria para la selección española en los Juegos Olímpicos de París 2024 en un partido muy trabajado que vamos a analizar y a repasar en este vídeo. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Inicio con victoria de la selección española en estos Juegos Olímpicos de París 2024. Buenas noticias en un inicio de torneo que no ha sido sencillo para el conjunto de Santidenia. No solo, pues por el rival, sino también por las circunstancias. Un equipo que no suele trabajar junto, que ha tenido poco tiempo también para prepararse, pocos amistosos. En definitiva, un grupo nuevo en el que el principal objetivo del seleccionador tiene que ser hacer un equipo y no una selección, y lo cierto es que a España por momentos le ha costado bastante en el mediodía de hoy dominar el partido, llevar el peso del encuentro, generar ocasiones frente a una selección de Uzbekistán que la verdad que ha estado muy bien plantada en el campo durante, podríamos decir, 65 de los 90 minutos que se han disputado más o menos, o durante 70 de los 90 minutos que se han disputado. Victoria por eso muy importante para una selección española que ha podido ganar finalmente por un tanto a dos, con ese tanto definitivo de Sergio Gómez, y con el primer tanto del partido, el que marcaba Mark Pubil, lo empató Somudorov al borde del descanso con un penalti polémico por revisión de VAR que finalmente el colegiado, después de revisar la pantalla, terminó señalando. En un partido en el que, como os digo, la selección española no ha brillado, ha tenido 20 minutos muy buenos al inicio de la segunda parte, en los que ha podido lograr ese tanto del 1-2 con el que al final se ha llevado unos 3 puntos que permiten al conjunto de Santidenia, como os comentaba anteriormente, sumar sus primeros 3 puntos en un grupo C en el que está emparejada frente a la República Dominicana, que entrena un viejo conocido del fútbol español, Ibai Gómez, obviamente, una selección egipcia a la que España ya se enfrentó en los pasados Juegos Olímpicos, y la que ha sido hoy su rival, una Uzbekistán que no se lo ha puesto nada sencillo al conjunto de Santidenia, que sobre todo en los primeros 45 minutos ha tenido bastantes problemas para jugar en campo rival, para tener el balón, para poder combinar, para llegar al área del conjunto uzbeco. La verdad es que España ha ido en esa primera parte, le ha costado mucho, ¿no? Ante el planteamiento y ante la falta de movilidad, de desmarques, de alternativas también en el plan táctico que ha planteado Santidenia. Vamos a repasarlo todo. Antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita, y lo más importante, que me dejéis vuestra opinión en comentarios si habéis podido ver el partido, qué os ha parecido, en qué creéis que puede mejorar la selección española, o si al final le dais mucha importancia al ganar en el debut, que yo creo que en un torneo de este tipo es bastante llamativo, ¿no? Lo vimos también en esos Juegos Olímpicos pasados, donde ya comentamos aquí los partidos de España en el canal, y el nivel de juego es bastante bajo, ¿no? Suele ser bastante más bajo que en Eurocopa o en categorías inferiores, en torneos de categorías inferiores, por la frescura, por el nivel de forma de los jugadores, también por la cantidad de trabajo que acumulan. Es difícil, ¿no? Formar un equipo y que no sea simplemente una selección, y la verdad es que esa es la sensación que nos ha dejado la primera parte en el encuentro de España, en un 11 que ha salido con 4-3-3, una selección española, basada, ¿no? Su convocatoria y su 11 inicial en el día de hoy, basado en el que fue el torneo sub-21 del pasado verano, en el que España terminó como subcampeona, con esa columna vertebral que tiene Santidenia, con Arnau Tenas en portería, también con Miranda, con Alex Baena, también con Aimar Oroz, con Abel Ruiz, con Sergio Gómez, jugadores muy habituales en las convocatorias de Santidenia, y que ya han disputado con él muchos torneos. Una selección uzbeca en la que hay que destacar el nombre de Somudorov, el delantero que sigue perteneciendo a la Roma, y que es el jugador más conocido del conjunto uzbeco, que estaba haciendo historia por ser una de sus primeras participaciones en un gran torneo. Una selección española a la que, como os decía antes, en esos primeros 45 minutos le ha costado mucho progresar. Una selección española que quería, o que ha salido a atacar en ese 4-3-3, y que siempre buscaba, si miráis los perfiles de los futbolistas, Aimar Oroz, Abel Ruiz, Sergio Gómez, Baena, Fermín, jugadores que sobre todo brillan y que son muy buenos técnicamente, con el balón al pie, que quieren recibirla siempre,
siempre el balón al pie y que no han buscado esos desmarques, ¿no? Uzbekistán estaba muy bien colocado en un 4-4-2, cerrando por dentro el pase de los centrales a Pablo Barrios, que era el jugador del centro del campo de España, que no estaba marcado, que no estaba perseguido por ningún futbolista rival, ¿no? Y a España le ha costado mucho en esos primeros minutos, porque buscaba pases directamente desde los centrales a los interiores, a Alex Baena y a Fermín, y ahí las marcas de los centrocampistas uzbecos, bueno, pues han provocado pérdidas de balón y una selección rival que, bueno, pues que ha podido robar esos balones y comenzar a correr. Ahí hemos comenzado a ver sufriendo a Cubarsí en los duelos, a un Eric García que no lo ha tenido tampoco fácil sobre Somudorov, pero que ha estado bastante mejor que el joven central de 17 años, que hoy para mí, bueno, pues ha sufrido bastante, se ha llevado la primera amarilla en el minuto 7 y a partir de ahí, bueno, pues estaba también bastante condicionado por una selección uzbeca que estaba consiguiendo cortocircuitar completamente el ataque y el juego de la selección española, que no podía progresar, a la que le costaba mucho también bueno, pues progresar, llegar a campo rival, que no tenía por fuera tampoco velocidad o desequilibrio suficiente con Aimar Oroz o con Sergio Gómez para bueno, pues darle el balón y que estos pudiesen o bien tirar un desmarque o bien bueno, pues con alguna acción técnica brillante, algún regate, alguna acción de desequilibrio, poder quitarse de encima la marca. En definitiva, unos primeros 45 minutos en los que la gran noticia ha sido que Uzbekistán estaba dominando el partido, es cierto, sin generar peligro frente a la portería de Arnautenas. Para mí también hay que destacar ahí, bueno, pues lo bien, y se ha notado también cómo ha progresado Eric García esta temporada con respecto a lo anterior con el Girona, porque para mí ha estado bastante bien cuerpeando con Somudorov, algo que antes, en su etapa anterior en el Barça, veíamos que le costaba bastante más. Alguna que otra buena acción defensiva en el área, como os digo, de Eric García, metiéndole el cuerpo al delantero uzbeco para impedir que se adelantase a rematar en el primer palo. Y hasta que, bueno, pues ha llegado esa acción en una jugada a balón parado, en una falta lateral que ponía Sergio Gómez, cabeceaba o prolongaba en el primer palo Abel Ruiz, y en el segundo se adelantaba Marc Pubil a su marca para, en ese minuto 29, poner a España por delante en el marcador y, bueno, pues abrir un nuevo escenario de partido. Había que ver si ese gol le daba tranquilidad a España, si el gol también le podía afectar al conjunto uzbeco, pero la verdad es que el guión ha seguido siendo absolutamente el mismo. Una España que no tenía esa movilidad por dentro, que siempre quería jugar bueno, pues combinaciones con sus centrocampistas directamente desde los centrales o desde los laterales, pero que estaban muy bien cubiertos. Veíamos una España bastante previsible y un planteamiento prácticamente perfecto, del conjunto uzbeco, un equipo en esa primera parte que ha demostrado estar muy muy bien trabajado, y era el momento cuando parecía que nos íbamos al descanso con ese 0-1 a favor de España. Mucho mejor el resultado que en el juego. Ha llegado el tanto del 1-1 después de un penalti que se ha revisado en el VAR, un penalti para mí bastante polémico, bueno, pero que ha ido también en la línea, es cierto, del poco contacto que ha permitido el árbitro durante todo el partido, señalando muchísimas faltas. Creo que ha comentado José David López, el comentarista en Televisión Española, al final se han ido a más de 46 faltas en total del partido, para que veáis esa falta, ese poquísimo contacto que ha provocado o que ha permitido el árbitro. Y bueno, pues a partir de ahí se puede explicar que haya pitado penalti, pero la sensación, en mi opinión, es que ni siquiera era un penalti de VAR, es decir, no era una acción lo suficientemente clara como para que el VAR tenga que llamar al colegiado. Lo ha llamado y después de un par de minutos finalmente Somudorov ha marcado ese 1-1 que hacía que España, bueno, pues se llevase al descanso el resultado que estaba mereciendo, tanto por juego como por ocasiones. Lo cierto es que la salida o el inicio después del descanso en la segunda parte ha sido magnífico por parte de la selección española, con Santi Denia interviniendo tácticamente, haciendo, bueno, pues rompiendo ese 4-3-3 y haciendo que Baena y que Pablo Barrios, bueno, pues se situasen prácticamente a la misma altura, con Pablo Barrios ocupando también el puesto o bajando a la zona del lateral derecho para formar prácticamente una línea de 3, con Alex Baena arrastrando también a su marca y abriendo líneas de pase para poder conectar más fácilmente, o bien con Pablo Barrios, que ocupaba esa zona derecha, o con Fermín, que bueno, que se ha movido también mejor y ha recibido mejor después de una primera parte en la que tenía que hacer grandes acciones técnicas, grandes controles orientados, grandes
bastantes giros para poder recibir o marcharse de su marca. Hemos visto un inicio de segunda parte en el que esas modificaciones de Santidenia con la mayor participación de Alex Baena por dentro han hecho que España fuese muy superior en esos primeros 20 minutos de la segunda parte, conectando constantemente acciones por dentro, superando ese 4-4-2 de Uzbekistán, con los laterales con Marc Pubil y con Miranda dando la profundidad, con los extremos con los que en principio eran falsos extremos, con Sergio Gómez y con Aimar Oroz, que habían intercambiado la banda con respecto a la primera mitad, jugando y metiéndose por dentro. En definitiva, una España que ha comenzado a jugar constantemente en zona de tres cuartos y que a partir de ahí ha comenzado a generar muchísimas ocasiones. La primera de ellas, o una de las primeras, ha terminado en un penalti muy claro sobre Aimar Oroz. Sergio Gómez ha lanzado, un especialista, balón parado podríamos decir, ha lanzado bastante mal el penalti, al medio y a media altura, facilitando que el portero rival, el uzbeco, pudiese sacar el balón con las piernas, pero un par de minutos después, en una muy buena combinación, el centro desde la derecha de Abel Ruiz, lo recogía en la izquierda incorporándose Juan Miranda, que poniendo el centro atrás encontraba a Sergio Gómez totalmente liberado en el punto de penalti, y este a placer se resarcía del penalti que había fallado y le daba a España ese tanto del 1-2, que a partir del minuto 66 la verdad es que el partido pues ha cambiado, ¿no? 20 minutos de mucho nivel, de mucha superioridad de la selección española en ese inicio de la segunda parte. Ha llegado el tanto del 1-2 y poco a poco Uzbekistán, pues tirando sobre todo más de corazón que de fútbol, ha terminado encerrando a la selección española en su propia área, acumulando algunas ocasiones importantes como para haber logrado el 2-2. Finalmente no ha podido batir a Arnau Tenas, y España, que celebra ya ese debut con victoria en los Juegos Olímpicos de París 2024, que vamos a estar siguiendo aquí en el canal, sobre todo obviamente en los partidos del conjunto español, que viene de vivir un gran verano con la Eurocopa, con ese triunfo en la Euro 2024, y que ojalá lo pueda prolongar las buenas noticias también con una victoria en estos Juegos Olímpicos, o como mínimo una medalla, porque sin duda tiene calidad comparándolo con otras selecciones para llegar hasta las últimas fases y hacerlo muy bien. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo.